Gente, les recuerdo que esto está sacado de mi stream de Twitch. Estoy lunes, miércoles, viernes y domingo. Posiblemente ahora esté justamente en stream. Les dejo el canal en la descripción. Así que por favor, disfruta del vídeo y a lo que vamos. Vamos a empezar con esto, mi gente. Como dije, ya vi un poco de lo que hay dentro del ViDoc, pero no tanto. Por ejemplo, esto sí que lo vi, porque es lo primero que te comes. Entonces The está ahí. Witch Queen is an unsettling mystery. Our biggest foe, Savathun, has our grandest tool, the light. Así es. Básicamente de esto va el DLC. Eso es algo que me sorprendió, que dijeran que es de Destiny 1. Erismore por fin se ve después de muchísimo tiempo de que tenga importancia. Hay muchas cosas que no veo, que me voy a perder posiblemente, pero nada. La realidad es que te voy a patear el trasero en el DLC. Esparros, más cosas. Light in the Darkness. Ya tiene nombre la temporada, eso es muy god, me pareció muy god por parte de Bungo. We have a big bad that we've been anticipating for a really long time coming back in the form of Savathun. Así Savathun's had a es. hand in most of the major conflicts that we've been involved with. We've heard about Savathun for years and just bits and pieces, and then like you see it Solamente un año, building pero sí. over seasons until we come to this huge, Eso sí lo sé critical porque point. eso sí lo viví. no longer just someone you hear about. She's not just interfering in little ways. She's now ready to take some. Se suponía que esto se supone que esto es parte de la misión de, ¿cómo se llama? Exorcismo, de la última misión de Destiny. Pero claro, bueno, de mi última misión de temporada, pero claro, se suponía que iba a ser ayer, pero no fue ayer. Y hasta donde yo sé en el juego, hoy tampoco es. Entonces, vaya basura, ¿sabes? Porque nos metieron no sé cuántas semanas de puro relleno de misiones de temporada, de esas actividades de temporada se llaman. Y claro, ¿yo qué hago con eso? Qué flojera, qué hueva. No, yo lo que quiero es jugar la misión, ver qué pasa con los del gusano, Sabathun y todo eso. Y sabes, no sé cómo lo vayan a hacer, pero bueno. Center stage. Sight. 1, 2, 3. Savathun, she's larger than life. We wanted to make her feel. Esto también lo vi, así muy por encimita. Y me hizo gracia. Porque claro, este hombre, es Savathun. Es esto. Entonces, no sé, me hace cierta gracia poner una cara humana a Savathun. With this pyramid ship problem that's coming our way. But the reality of the situation is Savathun is only on Savathun's side. We've outlived our purpose, and it is to Savathun. Aquí, no. Promised she'd help us out with this pyramid ship problem that's coming our way. But the reality of the situation is Savathun is only on Savathun's side. Esto, después de 3 temporadas, prácticamente un año, por fin volvemos a ver a Bray. Se suponía que estaba con lo de Rasputin. A lo mejor lo dejó parado en plan de esto va más allá de Rasputin. ¿Sabes? Igual, no sé. Y raro se me hace ver a Shats en esto. No sé. Erismore, pues claro, es la especialista en la colmena. Saint por lo de Osiris. Y Cora también por Osiris, la vanguardia y pues obviamente Zavala por obvias razones, ¿no? Pero el tema de Shats, ¿por qué Shats está aquí? ¿Sabes? ¿Por qué Shats tendría que estar aquí? No tiene sentido. ¿Quién sabe? We've outlived our purpose, and it is to Savathun's benefit to wipe us off that chessboard. She's lived among us. She has
played us for fools. She knows us inside and out. And she's been a step ahead of us, like, the whole way. So how do you beat someone like that? It isn't too late. Fácil. Vas You can más allá still que be él. forgiven. Be careful. El momento de I'll inicio de hold you esta to it. temporada. In order to beat Savathun, you need to understand Savathun. Joe Blackburn. Her throne world is Qué a grande el Joe manifestation of Blackburn. Savathun's own personality, which is in Witch Queen going through a transformation through the light. She has these areas that she's kind of trying to shun and push away. Esto que acaba de decir. Esto es algo que muchas personas pasaron, creo yo, de alto cuando lo mencionaron, por ver la cinemática, el plano y tal. Pero claro, aquí dice que pasará por una transformación debido a la luz. Eso del mundo trono. Y aquí Through a transformation through the light. She el has colega, these areas that she's kind este de aquí, Mike Poe, dice que hay zonas que ella está tratando de evitar y excluir, que son trying to las shun and push zonas away. que se ven así. Estas For zonas the son las old que está hive tratando de area, it's quitar much more atmospheric. It's very porque se dense, siente it's very- diferente. Unos dicen también For the old hive areas, acerca de it's esto, much more porque parece atmospheric. It's justamente el mismo plano, dice y creen que esto podría ser un portal. Pero claro, ¿un portal para qué? ¿Para ir a la otra zona? Puede ser. Pero estamos en el mundo de Sabaton. Yo llamarme loco, lo que tú quieras, pero yo creo que esa very bolita de ahí dense, it's es very un ojo de claustrophobic, Sabaton. it's spooky. Hazme caso. Then when you make your way into the Lucent hive area, it's a lot more open and broad. It's definitely brighter, it's definitely more lively. Ujú. We want people to look at it like an impressionist painting, something that's very pretty from far away, but as you get closer, it's not really what it seems. It's very unsettling. You're looking at shapes, you're looking at these things within the world, and you're not entirely sure what they are, and you have to get close and you have to investigate. Me What's gusta really porque gonna yo be soy de las exciting for personas que players is that they're investigan gonna get to un play huevo. that part of psychic detective, trying to solve the many mysteries Así of es, the después throne de world. igual un año, por fin vamos otra vez a Marte. Witch Al Queen menos campaign, se I think, supone is que vamos a probably the Marte. most ambitious campaign we've made in a very long time. We're building the definitively Destiny campaign, so leaning into the journey you can find in Esto exotic no sé missions or qué the tipo de mechanics you mecánica might sea, find in a pero me dungeon. gusta. También muchos to kind of think- confundieron esto y pensaron que hablaba de estas Witch Queen campaign, I mecánicas. think, is probably the most ambitious campaign we've made in a very long time. We're building the definitively Destiny campaign, so leaning into the journey you can find in exotic missions or the mechanics you might Ajá, esto, lo que dice, que podrás encontrar misiones exóticas, ok, normal, lo de siempre, pero dice, muchos confundieron la idea, pero dice que va a tener, durante la historia va a tener el tipo de mecanismo que se puede encontrar en las mazmorras. La gente pensó que esos mecanismos, que son los que enseñan aquí de lo find in de a dungeon. ser psíquico y todo ese rollo, y esto de la colmena, abrir la puerta tal, pensaron que era parte de, o sea, que iba a ser parte de la mazmorra, cuando en verdad se trata de la las misiones principales de la campaña. La campaña tiene estas mecánicas tipo mazmorra que claro, harán la mazmorra más interactiva, más de investigar, más de aquello, ¿sabes? Una campaña de verdad, no solamente ir a saco hacia adelante, hacia lo que viene como en Más allá de la luz, que era básicamente ve y acaba con todos los caídos de Eramis, consigue el fragmento, acepta la oscuridad interior, tal, ¿sabes? No. O en Renegados que era tal, mataron a Kate, uy, alto spoiler, vamos hacia adelante, vamos a matar a los que mataron a Kate, tal. Bastión de Sombras. Bastión de Sombras me pareció la campaña más aburrida porque literalmente toda la campaña se basó en nosotros tratando de entrar a la pirámide. Dentro de la pirámide entramos en comunión y ahí se acaba la campaña. Entonces ahí es donde empieza Beyond Light y hay esa conexión de la pirámide, entrar en comunión con la oscuridad y tal. Pero claro, más allá de eso no va. Entonces, esta serie, como dicen, es la campaña más ambiciosa que han hecho por justamente ese
pequeño gran motivo. Y es que tienen mecánicas más complejas, tienen este detalle de tienes que investigar, tienes que ver, acercarte a las cosas, no simplemente ir a saco, ¿sabes? Eso me gusta. You have to kind of think your way through. You have to figure out, like, hey, what do I need to do next in order to get to the end of this? We've got Savathun, right? The Queen of Lies. So this campaign is full of surprises. Savathun has all these abilities, and you got to make sure that all of the abilities of the bosses would be something worthy of her. And as I kept thinking about this, you know, I felt like I was really becoming Savathun. We've also added the legendary difficulty, which is called Se ve Become Legend. guapísimo eso. It's not for the faint of heart. It's going to be loaded with these moments that are going to be frustrating, almost like teeth gnashing, but when you get through those Qué encounters, you're going to estrés, feel like loco. really accomplished. Double rewards. Yep. Ojo, dobles recompensas. Eso es bien. Me imagino que para la versión legendaria de la campaña. If the Witch Queen is the psychic detective fantasy and journey, then Season of the Risen is that same detective throwing on their flak jacket and defending Earth from the Hive Guardians and the Lucent Hive and Savathun herself. El cuervo por fin, después de todo tiempo de haberse ido de la vanguardia. You want us to hit them. I need us to hit them. Ojito. She's got this light suppressing technology that the Cabal were using in Season of the Chosen, and now she's going to help us use that against the Lucent Hive. When you're working with Kaya Tal, Eso es a lo que me refería. Vamos a ir a Marte otra vez. Yo solamente fui a Marte una vez durante, todavía estaba en temporada de los visitantes y tal. Ojo, una poderosísima Shatterdite de vacío se supone que va a venir también. Es que los planos son preciosos. El mapeado es muy bueno. Pero qué puto miedo. Yo creo que me voy a sacar un pedo cada vez que se activen las super. Fácil. In the game fighting other light bearers, but it is the first time that we'll be facing other light bearers that have much more relentless motives. When you look at these Hive Guardians and when they do their abilities, you immediately make that connection like, oh, they are using my powers against me. As soon as we see the Knight pop its super and it has 2 shields, you immediately are like, oh yeah, I see that connection, and then it's like, and then you're like, it hits you with those things, and then you're dead. And tiene sentido, tiene todo el sentido. The Guardians themselves kind of feel like a fire team that you're fighting against. You got every class represented. The Acolyte, when that character casts, does very similar thing as the player, like the Arc Wizard. Ojo, poco se habla de los efectos sonidos que hace, son muy buenos. Qué coño. Lo de la mecánica de destrozar los ghosts. You actually have to go up and kill their ghosts. That was like one of my favorite things that we were able to do in this game, is just that moment where you crush the ghost. It's kind of this moral dilemma. A ghost is your companion, and now suddenly you have one in your hand and you're about to crush it. Claro. The first time this happens, you're like looking at your hand like, I can't believe what I've just done. Am I doing this? Should I be doing this? Qué guapo qué guapo ese plano de cómo se mira la mano después de aplastar el ghost. Muy bueno todo aquí, more powerful weapons and tools to fight against that threat. We did a bunch of work early on looking at various different types of weapons we could add to the sandbox. We wanted to introduce a special weapon archetype that was effective more at a middle range, but also had these kind of additional roles associated with it. The glaive is a projectile weapon, and it is a shield, and it's a melee weapon. Escudo? We wanted to keep that experience in first person. It has an immediacy that you don't really get when you're using a sword because the camera is so much further back. Because this is also a projectile weapon with a slower moving projectile, the onus of skill on aiming these weapons is about leading and compensating for the speed of the projectile and anticipating that. Ojo, es como si tuvieras un lanzagranadas. Un lanzacohetes que tienes que calcular y no es tanto cuando tiras y automáticamente da la bala, ¿sabes? Glaives originate with Savathun
trying to steal an extremely powerful weapon for her own use, and players will use the weapon crafting recipes that they find throughout the campaign in order to reconstruct this incredibly powerful and incredibly ancient weapon. Ah, vale, ahí es donde vamos a hacer las armas, ¿no? In the campaign, you just get a taste that that's what you want to do for the rest of the weapons that you get. Weapon crafting lets you target a specific Qué guapo el lugar, build ¿no? that, and you know how long it's going to take you to get there, and you get exactly the thing that you want. I really want to see what people do with it and like the feedback that we're gonna get and people sharing all of the things that they're doing with that new system. You're creating your guardian and you want to be able to shape your guardian into what you want them to be. Básicamente and this gives us Barbie. A great opportunity to continue to do that. Mi guardián ahora va a ser Barbie. This is a really big season for Sé lo que quiera hacer. We've got 8 brand new exotics. Ese lanzagranadas que es lanzagusanos en realidad. God. Ese subfusil es básicamente, o sea, tanto les gustó la reclusa que la trajeron en forma de exótico. Bastante bien. No me quejo. El concepto de esta arma me gustó muchísimo. Una metralleta de misiles. Ok, si no me equivoco, esto se parece mucho al tema de las espadas del Destiny 1. Corríjame, yo no jugué al Destiny 1. Al menos no a este punto de conocer todas las armas. Pero si no me equivoco, en las espadas del Destiny 1 era una para cada clase, si no me equivoco. Y cada espada era de una subclase, entonces un poco el mismo concepto, se supone, ¿no? En teoría. Déjame abrir el stream. We've got, the usual suite of raid weapons, destination, activity, seasonal. I recounted it this morning, and I think it's about 50 new weapons. You're going to have 2 new exotic armors for each class, totaling 6, 1 stasis, 1 non-stasis. The Titan stasis exotic. Cast your barricade, and instead of, this Traveler's Light and the Rally Barricade, you create a giant wall of ice. Even though this thing is massive, you still get all the benefits of Rally Barricade. Sí, también esto lo pasaron en el tráiler de las armas y las exóticas. Esas no. ¿Esas qué hacen? Ah, que la grieta de poder ahora también va a curar con esas. Ok. Así es, eso sí lo sabía. One of the things we wanted Se ve to do muy is bonito. create a core set of verbs like Pero we no did puedo with esperar tú. stasis. Se ve muy bonita. I think that's the pretty cool That's thing probably, to be I'm able going to to be do. running suppressor Yeah. grenade Oh, prompt. Granadas supersoras Feel like you were the para energy todas las vampire. Feel like clases. you were the Night Stalker. Feel like you were that protector, that big El nuevo cuerpo a cuerpo. Los So nuevos you're gonna cuerpo a see cuerpo things son bastante type llamativos. aspect where you take your big Creo old que es la Sentinel palabra ship, correcta. slam it Me into the agrada ground, and el create this void concepto. barricade. It's gonna Me fly agrada over mucho el shields to you and concepto. your buddies. My favorite aspect is probably Child of the Old Gods. As this warlock controlling space and time, I'm able to rip a hole into another dimension and then pull out this little like sentient black hole. Sí, de esto ya habían hablado, ¿no? Sí, que iba a succionar la vida. Fly over there and start draining their life force. Sí, eso ya lo habían mencionado una vez, si no me equivoco. For how we're thinking about updating the subclasses for the rest of the year. We're going to extend this philosophy to Solar and Arc. Solar obviously is going to be about burning, but there's this other component to Solar, and that's healing. Arc is all about chaining. It's all about lightning, direct attacks, quickness. We're going to take the fantasies that you know and love today. We're going to embellish them. So what you'll see is like all El of the Shatter new Dive abilities, de all the new invisibilidad, actions muy you take, guapo, eso me reinforce that parece. to the core. Me gusta Pretty mucho. excited about it. Me gusta mucho eso. Witch Queen is very much the De culmination verdad of the estoy last esperando 6 to 7 mucho este years of just DLC. Destiny altogether. And really, this is starting the road to the final show. Sería mi But things aren't primer, como necessarily tal, mi just primer dark and light DLC anymore. There's a lot more nuance de in the game. Destiny. It's going to be a real fight. Players have something that they're really going to be challenged by. I can't Qué wait for guapo everyone lo to de la find out what's glaive. been going on with Sabathoon. Like, I'm excited. You Guardians are so clever, aren't you? From the throne world to the campaign to the customizable build crafting, it Qué all comes guapo together está to make Destiny todo. feel really new and fresh.
We've got more Destiny coming this Ojo. year than any other year before. It's one of the most ambitious releases we've ever put together, and the team is firing Mucho Destiny all este año y cylinders. los que siguen. Qué god, amigo, de verdad. What do you think you're going to do? Eso ha sido por el ViDoc. Ok, vamos a ver. Vamos a repasar rápidamente la información que se nos dio hoy. En pocas palabras. Un mapa que se ve guapísimo. Ok. Modo de campaña leyenda que da doble recompensas. Eso es muy bien. Durante la campaña va a haber misiones exóticas y mazmorras. Y ¿cómo se llama? Y mecánicas de mazmorras dentro de la campaña. Muy bueno eso me parece, como ya dije, me parece muy bueno. El rework durante todo el año de las 3 subclases para hacer las 3.0, la nueva versión de las subclases, que sería como está la Stasis, lo cual me parece guapísimo. ¿Qué otra cosa? Ah, claro, lo de las ejecuciones a los Ghosts, que ahora para matar, para poder acabar un encuentro, si te encuentras, hostia. Claro, durante la campaña te vas a encontrar contra los guardianes de la colmena. Entonces, claro, para terminar un encuentro, terminar una misión, si te aparece como jefe un guardián de la colmena, no lo vas a poder terminar hasta que le mates al ghost. Claro, no había pensado en eso. También tenemos la zona esta para la creación de armas, que con eso conlleva la creación de armas las nuevas del DLC, que si no me equivoco mencionó que eran alrededor de 50 armas nuevas, contando exóticas. Que ahí sería donde haríamos toda la modificación de los roles como nosotros lo queremos, obviamente. Ya se dijo en el TWAP que no va a ser en plan de, pues lo eliges, lo pones y ya está, ya tienes el arma. No, vas a tener que farmear, el arma para que se puedan aplicar esas modificaciones. Lo cual me parece muy bien porque entonces va a ser como si estuvieras farmeando el God Roll, pero en vez de toda la aleatoriedad que hay dentro del juego, sería un poco más asegurado. Pero claro, eso solamente es para las armas del DLC, las armas que va a traer consigo el DLC. Ya después se va a expandir a las demás, pero principalmente ahora, cuando se estrene el DLC, va a ser solamente para esas armas. También, ¿qué otra cosa mencionar? Las glaives, que son las normales que creas durante la primera misión, me imagino, de la campaña, y las excepcionales, que las excepcionales, como dije, no estoy seguro, pero creo que son como las espadas del Destiny 1, que es una para cada clase y cada espada tiene su clase, lo cual me parece guay, y pues obviamente cada una de las gates va a tener su propia habilidad intrínseca. Eso también ya lo leí. El vacío 3.0 me parece de lo más cojonudo que se ha visto. Otra vez voy a poder miniar el Warlock, gracias a Dios. Porque desde que le quitaron el doble Icarus Dash al Warlock de Solar, pues, me lo han dejado un poco ahí con la movilidad, ¿sabes? No se siente tan bien. Entonces he estado usando el cazador. Estoy muy emocionado. No sé qué nuevos problemas vaya a tener consigo, tal, no sé cuáles sean los altibajos del DLC, pero por lo que se ha visto, muy guay todo. Me parece muy bueno. Puf, puf, puf.